Me encanta ver tanta gente, la verdad no pensé que estuvieran tan interesados en el tema. Yo sé que dijiste que preguntas al final, pero de pronto si tienen preguntas de algo en específico, yo prefiero que me las vayan diciendo de una vez y así vamos aclarando cosas, porque al final de pronto se les olvida. El tema es largo, además porque cuando Juan me dijo que habláramos de adaptación, más que uno habla de adaptación, pero también tiene que hablar un poco de reanimación y el tema es bastante largo. Entonces intenté ser como lo más concisa posible, pero si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola de una vez. Denme un segundito, les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Listo, me confirma si la ven. ¿Listo? Sí, ya estamos viendo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, como les decía Juan, yo soy pediatra y soy médica general de la Universidad del Bosque, soy emergencióloga pediatra, pero en los últimos años me he dedicado más al tema de neonatos, adaptación, lactancia, crianza, nutrición, crianza respetuosa. Entonces, llevo bastante tiempo con este tema de adaptación y sobre todo el tema de la adaptación respetuosa y humanizada con el paciente, que es lo que además quiero que ustedes vean ahorita. Lo que vamos a sacar de esta charla es tener unas habilidades básicas en adaptación y reanimación neonatal, conocer algo de los cambios fisiológicos que ocurren durante y después del nacimiento, que es lo que finalmente nos va a decir si es exitoso o no es exitoso el proceso de adaptación, conocer el algoritmo, que como los estudiantes y los internos que han estado conmigo saben que yo siempre les he dicho que más que conocimiento, ustedes lo que deben tener es práctica en el momento de la adaptación, es conocer el algoritmo y saberlo aplicar y saber cuándo hacer una cosa y cuándo hacer otra, ni siquiera es aprendérselo de memoria, es coger práctica y habilidad en manejar el algoritmo y tener algunas habilidades de comunicación y de trabajo en equipo, porque el éxito de cualquier reanimación, sean neonatos, sean niños grandes, sean adultos, es poder trabajar en equipo y saber comunicarse los unos con los otros. Tenemos entonces algunos puntos claves antes de empezar la charla y es supremamente importante que los tengan presentes en toda la charla porque de esto depende si la adaptación o la reanimación es exitosa. Lo primero que deben saber es que la mayoría de los recién nacidos hacen la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina sin ninguna intervención. Y vuelvo y les digo, los que han rotado conmigo, los que han rotado en sala de partos, se han dado cuenta que nosotros básicamente estamos para hacer acompañamiento de las familias y de los bebés, que generalmente no hacemos nada. Estamos listos, estamos preparados, tenemos todo pues listo para actuar en cualquier momento, pero generalmente nunca tenemos que hacer nada. Recuerden que antes del nacimiento los vasos sanguíneos pulmonares fetales están contraídos y los alvéolos están llenos de líquido. Eso es supremamente importante que lo tengan en la cabecita porque de eso va a depender si el niño hace la adaptación adecuada o no hace la adaptación o la transición del medio intrauterino al medio extrauterino. Y eso es lo que determina que la principal causa de reanimación en los niños sea insuficiencia respiratoria. Acuérdense que los niños vienen sanos en su gran mayoría. En su gran mayoría no tienen factor de riesgo, en su gran mayoría no tienen malformaciones. Son niños con corazones sanos, riñones sanos, cabeza sana. Y lo único que necesitan es que los ayudemos a respirar. Entonces nos tenemos que concentrar siempre en la parte respiratoria. Y les repito una vez más, y me lo van a escuchar diciendo en toda la charla, el trabajo en equipo y la comunicación son fundamentales para que la reanimación sea exitosa. Importante también que tengamos en cuenta algunos datos de estadística para que ustedes, no sé si se preocupen o más bien se relajen, pero que sepan que el 85-80% de los recién nacidos a término comienzan a respirar en los primeros 30 segundos. Esto es importante porque muchos se estresan. Cuando el bebé sale, nace morado, nace quieto, no respira y de una vez se estresan y empiezan a correr. Entonces el bebé hay que darle tiempo, hay que darle de 30 segundos a 1 minuto para que haga su primera respiración. Más o menos, vuelvo y les digo, el 85% de los recién nacidos hace esa respiración espontánea. El 10% restante empieza a respirar con un estímulo suave, con un secado, con una estimulación, con una compresita.
El 5% de los recién nacidos van a requerir ventilación con presión positiva y solo el 2% de los recién nacidos a término van a necesitar maniobras avanzadas como una intubación orotraqueal. Entonces es importante que sepan que si bien no es frecuente, generalmente los chiquitines arrancan solos, tienen su adaptación espontánea, tenemos de un 5 a un 2% de riesgo de tener que hacer algo. Por eso es tan importante que sepamos cómo se maneja el algoritmo y cómo tenemos que hacer los pasos y los procedimientos. De 1 a 3 bebés de cada 1000 nacimientos van a necesitar reanimación realmente avanzada, con presiones torácicas o medicamentos. Entonces, realmente, vuelvo y les insisto, no es frecuente, pero bebé que lo necesita y lo necesita urgente y rápido. Dentro de la adaptación, quiero hablarles algo de fisiología. No les voy a hacer aquí un tratado de fisiología pulmonar ni de circulación fetal, porque no es el caso de la charla, pero sí es fundamental que conozcan algunas cosas importantes. ¿Por qué la reanimación del recién nacido es diferente a la reanimación del bebé más grande o del adulto? Y es que básicamente la ventilación es la más importante en los bebés. Lo que yo les comentaba ahorita, generalmente cuando el adulto se infarta, cuando el adulto hace paro cardiorrespiratorio, cuando al adulto le pasa algo, generalmente es por el corazón, porque tiene alguna arritmia, porque tiene una trombosis, porque algo le pasó, y lo que necesitamos es restablecer la circulación. Con el recién nacido y con la gran mayoría de los niños, sobre todo los pequeñitos, lo que necesitamos restablecer es la ventilación, porque el problema del niño generalmente es el pulmón. Entonces, cuando el niño no hace ese paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina eficaz, cuando él no sabe que tiene que respirar, cuando él no sabe cómo tiene que hacer el esfuerzo respiratorio, o cuando su inmadurez no lo deja, o cuando por alguna malformación o por algún trastorno de adaptación o por alguna injuria en el momento del nacimiento, del parto, el bebé no logra hacer esas respiraciones espontáneas, pues no va a empezar a hacer toda su transición y su adaptación. Recuerden que cuando el bebé está dentro de la barbiguita de mamá, toda la parte del intercambio gaseoso la hace la placenta. Entonces la mamá pasa el oxígeno a través de la placenta va a las venas, a la vena umbilical. La vena umbilical es la que va a llevar el oxígeno va a pasar al corazoncito, por el foramen oval y por el ductus, va a hacer que todo el oxígeno pase a circulación sistémica y luego se devuelva por las arterias uterinas y todo el CO2 que va a acumular ese bebecito va a pasar hacia la placenta y la mamita es la que va a hacer el intercambio gaseoso. El bebé no va a hacer nada de eso. Pero cuando el bebé nace y el bebé tiene el pinzamiento del cordón umbilical, en ese momento va a aumentar la presión arterial sistémica del bebé, van a disminuir las resistencias pulmonares y el bebé va a tener que empezar a hacer sus respiraciones espontáneas y va a tener que empezar a hacer ese intercambio gaseoso. Si por algún motivo el bebé no empieza a hacer sus respiraciones, ese bebecito va a empezar a acumular CO2. Al acumular CO2 van a entrar en un estado de acidosis y ese estado de acidosis va a hacer que se caigan todos los factores que compensan toda la injuria que hay en el momento del parto y ese bebé cada vez, por cada segundo, por cada minuto, por cada tiempo que pase, va a ser mucho más difícil reanimarlo o sacarlo de ese estado de acidosis o ese daño gaseoso que no tiene el bebé. Entonces, por eso es tan importante que el bebé restablezca la ventilación. Con que nosotros arranquemos las ventilaciones del bebé, el bebé va a arrancar ese intercambio gaseoso y vamos a frenar esa cascada de esa tormenta bioquímica que va a hacer el bebecito, que no lo va a dejar volver a restablecer sus ventilaciones espontáneas. Entonces, por eso es que es tan importante actuar rápido y actuar en unos pasos que sean claros, que sean concretos y que sean eficaces. Juanito, si hay alguna pregunta me vas diciendo porque no estoy viendo el chat. ¿Listo? Listo. Gracias. Entonces, como les decía, la adaptación inadecuada, si no ocurre, todos los órganos lo que van a hacer es que van a recibir van a tener insuficiente oxígeno y van a entrar en acidosis. Entonces, temporalmente el flujo sanguíneo del corazoncito va a preservar el corazón y va a preservar el cerebro. Pero que recuerden que cuando ya se acaban todos esos mecanismos de defensa, pues el flujo va a disminuir y finalmente el cerebro y el corazón se van a afectar. Y ahí es cuando vamos a tener lo que llamamos una asfixia perinatal, que es una tragedia obstétrica y perinatal. Entonces, eso es lo que vamos a tener que evitar.
Recuerden que cuando el niño no hace la transición y hay hipoxia, va a empezar a tener algunas manifestaciones clínicas que nos van a dar como esa señal de alarma, nos van a decir el niño no está bien, el niño no está haciendo esa adaptación adecuada. Vamos a tener respiraciones irregulares, o vamos a tener respiraciones ausentes, o vamos a tener respiraciones rápidas. Vamos a empezar a tener bradicardias o taquicardias, dependiendo del estado, en el momento en el que cojamos al niño, en el que el niño nazca, mejor dicho. Vamos a tener disminución del tono muscular, vamos a tener la piel pálida o vamos a tener cianosis, saturaciones de oxígeno baja y finalmente presión arterial baja cuando se descompensa el shock. Es importante reconocer todos estos signos de alarma iniciales para saber que tenemos que empezar una reanimación y no un proceso de adaptación. Digamos que esto es como, vuelvo y les digo, a grandes rasgos, la fisiología del nacimiento y lo que se espera que el niño haga o lo que se espera que el equipo de reanimación haga por el niño para evitar toda esa cascada bioquímica. Pero en este momento vamos a enfocarnos primero en lo que es la adaptación neonatal básica. Como yo siempre les he dicho cuando les doy esta charla, lo más importante primero es anticiparnos y prepararnos. Cuando tenemos un equipo anticipado y preparado, generalmente no vamos a tener tantos errores, no vamos a cometer tantos errores, no vamos a estar corriendo, no vamos a estresarnos, porque vamos a saber a qué nos vamos a enfrentar. Lo primero es la historia clínica de la materna. Cuando tenemos tiempo de hacerla, hacemos algo que se llama una valoración preparto. En algunos casos es molesta, en algunos casos hay personas que no les gusta, pero es muy importante, porque en la historia clínica preparto podemos determinar qué riesgos tiene ese bebé. Determinamos si es prematuro, si tiene alguna malformación, si tiene alguna infección, si tiene algún factor de riesgo que nos va a hacer probable que reanimemos a ese bebé. Tenemos que adelantar toda la preparación del equipo. Entonces, para los que no conozcan, esto es una lámpara de calor. Nosotros como pediatras, si lo puede hacer de pronto el médico general entrenado, si lo puede hacer la enfermera jefe de sala de partos, si de pronto lo puede hacer el interno, si lo puede hacer algún estudiante, no debería ser, debe ser una persona que tenga entrenamiento en reanimación. Es importante saber quién debe recibir ese bebé. No es lo mismo recibir un bebé de 30 semanas a recibir un bebé de 40 semanas. Entonces debemos también pensar qué persona es la que debe recibir ese bebé. Entonces, hablando como tal de todos los pasos antes del nacimiento, vamos a identificar primero el riesgo. Tenemos dos escenarios grandes, un escenario que sería el ideal, que es cuando la mamá llega con tiempo, podemos hablar con ella, podemos presentarnos, decirnos que somos los pediatras, o somos el interno de pediatría, o somos el médico general de adaptación, podemos decirle qué es lo que va a suceder en el momento del parto, podemos decirle cómo es el proceso, en qué nos puede ayudar, pero pues también tenemos el escenario en el que la mamá llega a última hora o nosotros no tuvimos el tiempo de pronto de hacer un abordaje suficiente. Entonces, estas son las 4 preguntas básicas que tenemos que hacerle a la mamá cuando no tenemos mucho tiempo de hacer la historia clínica. Primero, a la mamá o al ginecólogo preguntarle si el líquido es claro o si el líquido tiene meconio, o sea, si el bebé se hizo popó dentro de la barriguita. Si tiene una edad gestacional a término, o sea, es mayor de 37 semanas o es menor de 37 semanas. ¿Cuántos bebés son? Porque eso es súper importante, a veces nos parece súper lógico, pero pues si ustedes no preguntan, puede que tengan un gemelar, trillizos, o tengan un embarazo múltiple y que necesitemos más equipos, más personal, más preparación. Y si hay algún factor de riesgo adicional en ese trabajo de parto. Estas son las 4 preguntas básicas que debemos hacernos antes del nacimiento del bebé o durante el nacimiento del bebé si llegamos en el momento del expulsivo. Entre los factores de riesgo tenemos que tener algunas cosas bien importantes que van a determinar el alto riesgo perinatal. Hay unos factores de riesgo anteparto. Los factores de riesgo anteparto son bebecitos menores de 37 semanas de edad gestacional, o sea, prematuros, o mayor de 41 semanas, o sea, posfechados.
mamita con preeclampsia o con eclampsia, mamá con hipertensión gestacional, mamá con gestación múltiple o un bebé con anemia fetal, un síndrome de transfusión gemelo-gemelo. Tenemos algunos, dentro de los antepartos también podemos ver el poligramios, el oligogramios, el hidrops, la macrosomía fetal, la restricción de crecimiento intrauterino, las malformaciones anatómicas del bebé y la pobre atención prenatal, o sea, menos de 4 controles prenatales durante el embarazo. Tenemos los factores de riesgo ya intrapartos, que son inherentes al momento del nacimiento. Una cesárea de urgencia puede ser por un estado fetal insatisfactorio, puede ser por un prolapso de cordón, un prolapso de algún miembro del bebecito, una abrupción de placenta, partos asistidos o instrumentados. No usamos los forceps, usamos las espátulas. Algún bebé con alguna presentación anómala, entonces una distocia de brazo, una distocia de hombro, una distocia de cabeza, cualquier cosa de esas puede tener un parto, un expulsivo, digamos lo que difícil y puede tener una adaptación demorada. La mamita que ha requerido anestesia general, la terapia con magnesio materno, o sea, la mamá que ha tenido una preeclampsia ha requerido sulfato de magnesio, los que han tenido abrupción de placenta, sangrados intrapartos, coriamnionitis, opioides administrados en las 4 horas anteriores al parto, distocia de hombros, líquido amniótico meconiado y cordón umbilical prolapsado. Digamos que esos son como los factores de riesgo grandes de los que tenemos que estar pendientes. Una vez más hemos identificado los factores de riesgo y ya hemos visto a qué nos vamos a enfrentar, si de pronto es un alto riesgo perinatal o es un parto completamente normal, vamos a hacer una sesión informativa con el equipo que va a asistir. Esto les va a parecer súper curioso, pero lo hacemos. En los equipos, en las salas de partos donde ya tenemos equipos muy establecidos, nosotros ya sabemos qué rol cumple cada persona. Entonces, normalmente voy a poner mi caso personal, yo estoy en sala de partos todas las mañanas, yo soy el líder de la reanimación, mi enfermera jefe es una enfermera especialista en medicina perinatal, ella es mi segunda reanimadora. En caso de necesitar un tercer reanimador está el auxiliar de enfermería o el anestesiólogo en caso de que estemos en sala de cirugía, y en caso de requerir reanimación avanzada, se hace el llamado a la unidad de recién nacidos para que baje terapia y baje el neonatólogo que está de turno. Pero no en todas las clínicas tienen un grupo tan definido. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a trabajar primer día, ustedes deben identificar quién es la persona más apta y quién es la persona con más conocimientos y más hábil para realizar una reanimación. No necesariamente es el médico, puede ser la enfermera, puede ser el anestesiólogo, puede ser la jefe, puede ser, de pronto ustedes, no sé, están haciendo su primer año de residencia en pediatría, pero el médico general lleva adaptando bebés 15 años, pues evidentemente la persona más hábil va a ser esa persona o va a ser la enfermera jefe. Entonces debemos primero conocer nuestro equipo y hacer una sesión informativa antes de las reanimaciones, sobre todo en las reanimaciones de alto riesgo. Entonces también pasa, y aquí Juanito me puede corregir que ha rotado conmigo, que de pronto vemos que hay un bebecito que no viene bien, se lleva en expulsivo 1 hora, que de pronto sabemos que está bajando la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros generalmente nos reunimos en una esquina sin alertar a nadie, ni alertar a la familia, y empezamos a hablar entre nosotros. Entonces, jefe, por favor, vaya prendiendo el puff, vaya inflando la máscara. Tú le dices, yo normalmente le digo al interno o al auxiliar que está conmigo, a ti te toca monitorizar, tú pones el monitor en manita derecha, tú auscultas frecuencia cardíaca, tú llevas los tiempos. O sea, es importante que hagamos esta sesión informativa y que cada quien sepa qué rol va a cumplir en el momento de la reanimación. Porque recuerden que el proceso de reanimación en neonatos son procesos cortos, son bebés que reanimamos en 1 minuto, en 2 minutos, en 5 minutos, en 10 minutos, preferiblemente no más de 5 minutos. Pero lo ideal es que sean reanimaciones rápidas. Entonces, si esperamos a que el bebé nazca y esperamos a que el bebé que sepamos qué tengamos que hacer, y entonces en ese momento yo le digo a la enfermera jefe, por favor, póngale el monitor. Jefe, recuerde que usted tiene que prenderlo. Perdemos minutos y perdemos segundos valiosos. Entonces, antes de tener que hacer el procedimiento, tenemos que delegar tareas y tenemos que tener un circuito cerrado de comunicación. Entonces, yo le digo a mi jefe enfermera, jefe, necesito que conectes el Neopuff, lo pongas a 2 litros y infles una máscara 2. Y la jefe me devuelve la información.
doctora, estoy prendiendo el neopuff, estoy activando el oxígeno y estoy inflando la máscara. Entonces necesitamos un circuito cerrado de comunicación. No podemos dejar al aire cosas tan importantes. Yo no puedo decir, alguien llame a neonatos, o alguien active el neopuff, o alguien páseme la succión. Yo no puedo pensar que la gente me entiende, o que de pronto yo dije, ay, pero es que yo te estaba mirando, pero la jefe de pronto no me estaba mirando y no supo que yo le estaba hablando a ella. Tenemos que tener circuitos cerrados de comunicación. Y vuelvo y les insisto, esto no es un consejo ni es una recomendación, perdón, para neonatos. Es una recomendación para todos los procesos de reanimación, sean adultos, sean niños grandes, sean recién nacidos. Tenemos que tener circuitos cerrados de comunicación. Ah, que yo no me sé el nombre de la enfermera, que yo no me sé el nombre del auxiliar. Le toco en el hombro y le digo, enfermera, por favor, tómale gases de cordón. Y la enfermera me devuelve la información. Sí, doctora, voy a tomar gases de cordón. Es importante que logremos hacer ese circuito cerrado para confirmar las órdenes y no dejar nada al azar. Evaluar los factores de riesgo, como les decía, identificar quién va a ser el líder del equipo, anticipar las posibles complicaciones y planificar la respuesta. Muchas veces nos pasa que vemos que un expulsivo está prolongado, que de pronto no están haciendo bien, que lo estén instrumentando y nosotros anticipamos que va a ser una depresión cuando nace y que va a requerir reanimación y probablemente el bebé nace bien. Maravilloso, eso sería el mejor de los escenarios. Pero es importante anticipar las complicaciones y planificar la respuesta. Entonces, si el bebé nace, entonces tú le dices al ginecólogo, apenas nazca, dale 1 minuto, lo estimulamos. Si no responde, me lo devuelves, me pinzas 2 veces, o sea, planificamos lo que vamos a hacer para no estar corriendo sobre la marcha. Delegamos tareas, como les decía, antes del nacimiento, si logramos anticipar el riesgo, tú monitorizas, tú te manejas la vía aérea, tú manejas la circulación, tú manejas los medicamentos, o sea, cada quien tiene tareas específicas. Identificamos quién va a documentar los eventos que ocurran. Siempre es importante que alguien nos lleve el tiempo y nos documente los eventos que están pasando. Determinamos qué suministros y qué equipos vamos a necesitar. Entonces, si nos dicen que es un prematuro, pues alistamos equipo para un prematuro. Si nos dicen que es un bebé a término, alistamos el equipo para un bebé a término. E identificamos cómo llamar a una ayuda adicional. Entonces, siempre es importante saber si podemos contar con alguna ayuda. Mi caso personal, yo tengo neonatólogo, tengo una unidad de recién nacidos, entonces la jefa mía de enfermeras sabe que si en algún momento yo digo, jefe, llame a neonatos, ella ya sabe con quién va a activar. O si no es el caso, si lo que tenemos es que activar un código azul, la persona a la que yo delegue la activación del código azul debe saber cómo se hace. Entonces, en ese momento la jefe no me va a decir, doctora, ¿cuál es la extensión de neonatos? Doctora, ¿quién es el neonatólogo de turno? Doctora, ¿cómo hago yo para activar el código azul? No, es un procedimiento que previamente al nacimiento debemos conocer. Entonces, es importante tener esa sesión informativa previa. Una vez hemos hecho eso, vamos a preparar el ambiente para el nacimiento del bebé. Tenemos que preparar la lámpara de calor radiante o en caso de que no tengamos una lámpara porque estamos de pronto reanimando, no sé, en un puesto de salud porque llegó una señora en expulsivo y en sala de partos, tener toallitas calientes, mantas calientes, de pronto líquidos, bolsitas de solución salina calientes o tibias para conservar el calor del bebé. Si podemos tener un sensor de temperatura sería maravilloso. Si podemos tener sombrerito para mantenerle o el gorrito para mantener la cabecita caliente a bebé. Una bolsa de plástico, una envoltura de plástico para todos los menores de 32 semanas de gestación o un colchón térmico para los menores de 32 semanitas. Tener jeringas, tener catéter de succión, preferiblemente 10 a 8 French, dependiendo de la gestación del bebé. Tener con qué aspirar, si no tenemos succión directa, tener una perita de goma o algo para succionar. Debemos tener un estetoscopio pediátrico o neonatal con nosotros. Debemos tener oxígeno, una fuente de oxígeno, pero además de la fuente de oxígeno tenemos que tener un flujómetro o un mezclador donde sepamos qué FiO2 le estamos poniendo a los bebés. Debemos tener un dispositivo de ventilación con presión positiva. Puede ser una bolsa autoinflable como el Ambú o puede ser un reanimador en pieza en T como el Neopuff que usamos nosotros en la unidad. Sondas orogástricas, como ya les había dicho, 8 French o 10 French. Una mascarilla de laringia tamaño 1, jeringas de 5 para inflar
el cojincito que hace sello en la hojita de bebé. Monitor cardíaco, siempre debemos tener un monitor cardíaco o un pulso oxímetro, siempre, siempre. Debemos tener la tabla de saturaciones, ahorita se las voy a mostrar, que son perdónenme que se me fue la palabra, los ideales de saturación dependiendo de los minutos que tenga el bebé nacido. Tenemos que tener un equipo para dar flujo libre de oxígeno al bebé en caso de necesitarlo. Tenemos que tener laringoscopio con hojas rectas tamaño 0 y tamaño 1 y doble 0 en caso de que vayamos a tener un neonato prematuro extremo. Debemos tener tubos endotraqueales, preferiblemente sin neumotaponador, 2.5, 3 y 3.5. Debemos tener, si es posible, un detector de CO2, la tabla de profundidad de inserción o una cinta métrica. Recuerden que para insertar el tubo vamos a tomar una medida en el bebecito para saber exactamente cuánto vamos a introducir el tubo, una cinta impermeable o un dispositivo para sujetar el tubo orotraqueal, tijeras. Debemos tener medicamentos, sobre todo epinefrina de 0.1 miligramos por mililitro, solución salina normal, una bolsita de 100 cc, suministros para poner un catéter venoso o un catéter umbilical o en su defecto un intraóseo. Debemos tener una tabla de dosificación de medicamentos de emergencia precalculados para bebés. Y debemos tener como algunas cosas misceláneas. Vitamina K, debemos tener yodopovidona, debemos tener clorexidina, la liga del cordón, compresitas calientes. Básicamente, ese es el equipo que vamos a preparar siempre, 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 antes de toda adaptación o reanimación. Debemos tener el equipo completo. Yo ahorita les voy a mostrar más o menos el equipo y les voy a mostrar cómo se usa. Y una vez el bebé nace, o estamos ya esperando el momento del parto, siempre vamos a tener en la cabecita que hay unos pasos iniciales que se hacen en el primer minuto. Recuerden que el primer minuto es el llamado minuto de oro y es el minuto en el que la reanimación o la adaptación va a ser efectiva. Los pasos iniciales son 4. Ya ahorita se los voy a especificar uno por uno, pero es importante que sepan que todo bebé prematuro, a término, postérmino, meconiado, no meconiado, vigoroso o no vigoroso, debe recibir los pasos iniciales antes de hacer cualquier proceso de reanimación o de conducción de la adaptación. Entonces, este es el algoritmo. Yo se los dividí en pedazos. El algoritmo es una hoja completa. Se los dividí en pedazos para que lo pudieran entender. El primer paso del algoritmo, como ya se los expliqué, es el asesoramiento prenatal. Es cuando hacemos la valoración de riesgo, hablamos con la familia, le decimos qué es lo que va a pasar, hacemos la reunión del equipo, decimos qué rol va a cumplir cada uno en el proceso de adaptación o de reanimación y comprobamos que el equipo esté completo y funcionando. En ese momento, este pedacito chiquitito que está acá dice nacimiento. Entonces, el bebé nace y vamos a hacernos 3 grandes preguntas. ¿El bebé es a término? Entonces, realmente cuando el bebé nace, uno lo mira y al ojo se da cuenta si el bebé es a término o es pretérmino. Si el bebé tiene buen tono, no sé si me están viendo en la cámara, pero normalmente la mayoría de bebecitos nace y hace así. Entonces tú ya sabes que el bebé tiene tono, está con buen tono. Y si respira o llora. Les recuerdo lo que les dije en la primera diapositiva. Generalmente la gran mayoría de bebés les lleva hasta 30 segundos a hacer su primera respiración. Entonces, no inmediatamente va a llorar. Generalmente el bebé nace, tiene tono, abre los ojitos, pero no hace su primera respiración. Esperamos unos 30 segunditos, mientras tanto lo va secando el ginecólogo, lo pone sobre el pecho de la mamá. Generalmente cuando son partos vaginales, el bebé nace, el ginecólogo lo pone encima del pecho de la mamita, ya les muestro algunas fotos y algunos videos. Y nosotros, que somos los pediatras o el médico general o la jefe que está conduciendo la adaptación, lo que hacemos es secarlo, posicionarlo y esos son los pasos iniciales. Entonces, los pasos iniciales, ¿cuáles son? Posición, cuando el bebé nace bien y todas estas preguntas, tiene buen tono, llora y es a término, se pone encima de la mamita, esa es su posición. Ponerlo encima de la mamita y extenderle un poquito la cabecita, el cuellito para que abramos la vía aérea. Lo calentamos, entonces inmediatamente ponemos un campo que ya hemos calentado o una cobijita que hemos calentado encima del bebé para mantenerlo calientito. Lo secamos, entonces vamos, posición, calentado, secado, lo secamos con una compresita caliente.
Mientras lo estamos secando, lo estamos estimulando. Ese es el cuarto paso de los pasos iniciales. Y el quinto paso no siempre es necesario, que es la succión. Si vemos que tiene mucha secreción en la boquita o que de pronto tiene meconio o que de pronto tiene sangre, lo podemos succionar con una perita de goma o con una compresita podemos hacer una limpieza de la boquita. Esos son los 5 pasos iniciales. Entonces, regreso al algoritmo, el bebé nace, revisamos las 3 preguntas y si las 3 preguntas la respuesta es sí, lo que hacemos es que ponemos al bebé en pecho de la mamá y hacemos pasos iniciales. Si las 3 preguntas es no, igual vamos a hacer pasos iniciales. Incluso puede ser encima del pecho de la mamá. Entonces, ponemos al bebé encima del pecho de la mamá, posicionamos, calentamos, secamos, estimulamos y succionamos en caso de ser necesario. Y una vez ha pasado los pasos iniciales, vamos a revisar con el ojito, ahí todavía no estamos haciendo monitorización, si el bebé respira o no respira. Y si no respira, vamos a verificar frecuencia cardíaca. Hay varias formas de verificar la frecuencia cardíaca. Recuerden que estamos en el primer minuto, bebé todavía tiene el cordón umbilical. Podemos tocar el cordón umbilical y sentir las pulsaciones. Vamos a contar las pulsaciones en 6 segundos y a esos 6 segundos le ponemos un 0. ¿Qué quiere decir? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, le pongo un 0, 120. 11, 110, 13, 130. O el caso contrario, 7, 8, entonces son 70, son 80. Contamos en 6 segundos y le ponemos un 0. ¿Listo? Entonces, una vez hemos revisado, si el bebé no tiene apnea, no está jadeando y la frecuencia cardíaca no está por debajo de 100, vamos a revisar si tiene buena patrón respiratorio o si está muy cianótico. ¿Listo? Ese es el primer minuto, doctores, y ese es el minuto de oro. Ese es el minuto en el que el 85% de los niños hace la adaptación exitosa al medio extrauterino. Como les explicaba, les voy a poner este video. Este video es de una cesárea. Nosotros, vuelvo y les recuerdo, los Cobos manejamos un protocolo de partos y cesáreas humanizadas y de adaptación sobre el pecho de la mamá. Esta es una cesárea, este bebé acaba de nacer, la ginecóloga levanta el campo quirúrgico, mete el bebé por debajo del campo quirúrgico y yo estoy a la cabecera, estos brazos que ven aquí arriba son los míos, yo estoy en la cabecera donde normalmente está el anestesiólogo, recibo el bebé, lo acomodo sobre el pecho de la mamá y hago pasos iniciales. Voy a ponerles el video para que lo puedan ver. Ay, no corre. Denme un segundito y se los pongo en la presentación, que aquí sí corre. Tu experto por boca. No, esto no tuvo sentido. Tiene que derramar la orina. ¿Cómo? Mira la mamá. Ay, perdón. Ay, Dios mío, ese Miguel. Yo te quedo bello ese niño, Juan. Qué grande, linda. Sí, mi amor, sí, mi vida. Ay, espera, no estorbar. No sé si pudieron darse cuenta o alcanzaron a escuchar cuando la ginecóloga me preguntó si lo podía pinzar. Normalmente, miren, ahora sí se ve grande. Tu experto por boca. Entonces, normalmente el ginecólogo nos pregunta si puede hacer el pinzamiento del cordón. Ya vamos a hablar un ratito del pinzamiento del cordón, pero recuerden lo que les expliqué al principio. El intercambio gaseoso del feto se hace a través de la placenta.
Cuando el bebé nace, el bebé todavía puede tener un intercambio gaseoso por la placenta, cuando la placenta es efectiva, o sea, cuando no hay una erupción de placenta, cuando hay un prolapso de cordón, cuando la mamá no entra en código rojo, o sea, cuando la mamita está bien, está estable, el cordón todavía sigue cumpliendo las funciones de intercambio gaseoso, le sigue aportando oxígeno al bebé. Entonces, generalmente el ginecólogo nos pregunta a nosotros como pediatras, como médicos generales de adaptación o a la jefe, en qué momento hacer el corte del cordón. Entonces, el corte del cordón, según los estudios, se debe hacer entre el primer minuto de nacido y los 5 minutos de nacido. ¿De qué va a depender si damos 1 minuto, damos 2, damos 3, damos 4? De cómo se encuentre el bebé. Si el bebé al minuto está perfecto, está respirando, ya está adaptado y el cordón incluso ya ni siquiera está pulsando, lo podemos cortar. Pero si de pronto el bebé le tomó 40 segundos, 50 segundos hacer su primera respiración, podemos darle un tiempo, podemos darle 2 minutos, podemos darle 3 minutos para que el bebecito pueda hacer ese intercambio gaseoso en los primeros minutos ayudado de la placenta. También puede pasar que la ginecóloga me diga, no, o sea, es un abrupcio, está sangrando, pues córtalo porque no hay nada que hacer, o sea, se hace ligadura de cordón inmediata. O una mamá que esté inmunizada, una mamita que sea RH negativo o A negativo o cualquier tipo de sangre negativo, con un bebé que puede ser positivo y que tenga un CUMS positivo, ese bebecito se le hace pinzamiento de cordón inmediato. Una mamá VIH positivo, por ejemplo, se le hace pinzamiento de cordón inmediato. Hay algunas indicaciones para hacer el pinzamiento inmediato, pero la gran mayoría de bebés se debe dejar al menos 1 minuto con el cordón indemne mientras hacemos la adaptación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bebé entró directamente a pecho de mamá. Esto es una cesárea, como les había explicado, no es un parto. El bebé se acomoda en el pecho de la mamá. Cuando ven que yo estoy tratando de acomodarle la cabecita es para abrirle la vía aérea, porque si él baja la cabecita, la defleja, puede cerrar el cuellito y no puede respirar bien. Entonces, eso es lo que uno hace, abrirle la vía aérea. Lo caliento, ahí tiene un campito encima, si ustedes se dan cuenta, ese campo quirúrgico es precalentado, lo pongo encima del bebé para mantenerlo caliente, lo seco, entonces si se dan cuenta también, lo estamos secando, mientras lo secamos lo estimulamos y en este caso en particular no fue necesario hacer succión ni aspiración de ningún tipo. Entonces vuelvo y les digo, como les estaba explicando, los recién nacidos a término y prematuros vigorosos, el pinzamiento debe demorar al menos de 30 a 60 segundos y hacer la evaluación rápida, si es a término, si tiene buen tono y si respira o llora. Si la respuesta es no a esas preguntas, el bebé se debe llevar inmediatamente a la lámpara de calor radiante para hacer los pasos iniciales medidos y vigilados en la lámpara de calor radiante. Si la respuesta a esas 3 preguntas es sí, se deja en el pecho de la mamá. Esta foto que ven acá sí es de un parto vaginal, es un parto en TPR, un trabajo de parto en habitación. El bebé nació, la mamita estaba en cuclillas y el bebé pasa directamente al pecho de su mamita. Aquí ya está ligado, pero en este bebé, por ejemplo, ya no es necesario llevarlo a ninguna parte. No se puede ver bien el color porque está en sepia, pero se puede ver que está llorando, se puede ver que tiene tono, que está vigoroso. Entonces, no tenemos ningún afán de despegarlo del pecho de la mamá. El bebé a término, como les decía, con buen tono muscular, se pone directamente piel a piel en el pecho de la mamá, se cubre con una manta caliente y se le cubre la cabecita, que es por donde más pierde calor. Se seca y se estimula suavemente, se coloca la mamá, la cabecita del bebé en posición para asegurarse que las vías respiratorias no se cierren, que estén abiertas, y 1 minuto después se hace el pinzamiento del cordón. Seguimos con la mamá acompañándola, o sea, el bebé no se queda ahí solito, nosotros nos quedamos al lado del bebé y estamos verificando todo el tiempo, respiración, tono, color y temperatura. En el caso en el que en algún momento algo se salga de lo habitual, tendremos que hacer intervenciones adicionales. En un bebé completamente sano, con ecografías prenatales normales, sin antecedente de polidramio, en ese momento se empieza a hacer la asesoría de lactancia materna. Entonces empezamos a dejar que el bebecito repte solito a buscar el seno de mamá para aumentar la producción de leche materna, para hacer el pico de oxitocina que es tan importante para la eyección de la leche materna, pero además no es solo por eso, es porque el pico de oxitocina disminuye el sangrado materno,
aumenta el tono uterino, disminuye el riesgo de hacer un código rojo en sala de partos y además se regulariza la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura del bebé. Entonces es súper importante permanecer en el apego piel a piel con la mamá al menos la primera hora del nacimiento del bebé. Una vez el bebé está en el pecho de su mamá y hemos hecho el corte del cordón umbilical y ha pasado el primer minuto de nacimiento, en ese momento vamos a hacer el test de Apgar. Recuerden que el Apgar lo hacemos al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Entonces, si toda esta chachara que yo les he dado, no hemos pasado del primer minuto de vida del bebé. Entonces, cuando hacemos el corte, que ha pasado el primer minuto, hacemos la primera valoración de Apgar. Vamos a mirar 5 cosas. La primera A de la Apgar quiere decir apariencia. En apariencia, básicamente nos referimos al color de la piel. Entonces, tenemos cianosis o palidez, tiene un puntaje de 0. Acrocianosis y tronco rosado tiene un puntaje de 1 y rosado sonrosado tiene un puntaje de 2. Pulso, entonces frecuencia cardíaca tenemos sin pulso 0, menos de 100, 1 y más de 100, 2. La G es de gesticulación o de gestos. Si el bebé no tiene gesto y está completamente hipotónico, pues no tiene respuesta, es un 0. Si medianamente está haciendo muecas, tiene un punto, y si tiene un llanto vigoroso, tiene 2 puntos. La siguiente A es de actividad, y en actividad nos referimos al tono muscular. Si es un bebé que está flácido, tiene un puntaje de 0, si es un bebé que medio flexiona las extremidades, tiene un puntaje de 1, y si tiene movimientos activos y vigorosos, tiene un puntaje de 2. Y la R de Apgar se refiere a el esfuerzo respiratorio. Si no tiene esfuerzo respiratorio, tiene 0. Si tiene una respiración lenta e irregular, tiene un puntaje de 1. Y si tiene un llanto vigoroso, tiene un puntaje de 2. Entonces, como ustedes ven, el Apgar puede ir desde 0 hasta 10. Un Apgar mayor de 7 al minuto es perfecto. Un Apgar menor de 7 al minuto necesita una intervención o una conducción de la adaptación neonatal. Entonces, si el bebé tiene un Apgar mayor de 7, está perfecto, está con su mamita, ya hicimos pasos iniciales, después tenemos que hacer algunas maniobras adicionales. Dentro de esas maniobras adicionales tenemos la profilaxis. Entonces la profilaxis umbilical se hace con clorexidina, se pone la liga del cordón umbilical, existen muchas formas de clampear el cordón, hay una pinza como esta que está en esta foto, estas son fotos propias, son fotos nuestras de la clínica. Esa es la pinza que nosotros usamos en la clínica, es la pinza que usan en muchos sitios, pero también existen las sedas, existen las ligaduras con caucho. Busquen, pues revisen cuál es la liga que ustedes usan. Se hace primero la ligadura a 1 centímetro entre la piel y la ligadura, y después entre la liga y el corte 1 centímetro más. Se hace el corte, se pone clorexidina en el muñón umbilical o alcohol yodado en algunos casos. No es recomendable alcohol yodado, pero si no hay clorexidina, pues es una opción. Y revisamos que el cordón umbilical esté completo. ¿Qué quiere decir completo? Que tenga 2 arterias y una vena. Hacemos la profilaxis oftálmica. Recuerden que la profilaxis oftálmica la usamos por 2 razones. Una, cuando la mamita tiene alguna infección activa, tipo vaginosis, infección de vías urinarias, cultivo rectal positivo, ruptura prematura y prolongada de membranas, usamos antibiótico. El antibiótico que generalmente usamos es gentamicina. Cuando no tiene ningún factor de riesgo, usamos yodopovidona al 2.5% o al 5%. La yodopovidona es un limpiador, no es un antibiótico. Básicamente lo que hace la yodopovidona es limpiar el ojito de los residuos que hayan tenido contacto con el bebé. Chichi, popó de la mamá, limpiadores durante la cirugía, clorexidina, cualquier cosa que pueda causarle irritación al ojito. Y vitamina K. La vitamina K se aplica en el muslo derecho, 1 miligramo en los mayores de 1500, 0.5 miligramos en los menores de 1500 gramos, y se aplica para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Todos los recién nacidos necesitan estas 3 profilaxis, son obligatorias en nuestro país. Una vez hemos hecho la adaptación, los pasos iniciales, la asesoría de lactancia, el apego piel a piel, las profilaxis,
vamos a hacer el examen físico completo del bebé y las medidas antropométricas. Recuerden que el examen físico del bebé y las medidas antropométricas no son una urgencia. No es que tengamos que quitarle el bebé a la mamá para hacer esas cosas. Recuerden que la urgencia es nuestra. O sea, que a nosotros son los que nos falta tiempo, a nosotros nosotros somos los que tenemos afán, pero la mamá y el bebé no tienen ningún afán. Y recuerden algo que siempre les digo, y es que para ustedes o para nosotros es un parto más de 10 o 15 o 20 partos que atendemos en un día. Pero para la mamá es el nacimiento de su bebé y para el bebé es el día en el que nació y el día en que llegó a este mundo. Entonces no tenemos por qué dejar contaminar ese momento por el afán nuestro. Entonces tenemos que dejar que su mamita haga el proceso, que hagan esa impronta, que hagan el inicio de la lactancia, que tengan ese apego piel a piel y después podemos hacer todos los trámites administrativos que nosotros tengamos que hacer. Entonces, una vez el bebé ha hecho toda esa adaptación y todo ese apego, vamos a hacer el examen físico de bebé, vamos a pesarlo, vamos a medirlo, vamos a tomar perímetro cefálico, perímetro abdominal, perímetro torácico, vamos a pasar sondas por las fosas nasales, sondas hasta esófago y sonda por el ano. La norma de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Protección Social exigen paso de sonda en todos los recién nacidos, valga la redundancia, en el territorio nacional. Yo sé y conozco que hay instituciones donde no se hace de rutina, pero la norma exige que pasemos las sondas. Examen físico completo, cefalocaudal, empezando por la cabecita, revisando la cabeza. Igual no voy a entrarme en examen físico porque sé que María Paula tiene una charla de examen físico del recién nacido, entonces no voy a entrar en ese tema, pero sí debemos hacer un examen físico completo en sala de partos. Hacer la valoración de Ballard. La valoración de Ballard es donde decimos qué edad gestacional tiene el bebé una vez ha nacido. Nosotros tenemos una idea de la edad gestacional que nos lo ha dicho el ginecólogo. Tiene 38 semanas, tiene 39, tiene 35, tiene 34. Pero a veces hay bebecitos que vienen un poco más maduros o un poco más inmaduros. Para eso tenemos esta tabla que tenemos acá, que se llama la escala de Ballard. La escala de Ballard tiene dos ítems, uno es de madurez neuromuscular y el otro es de madurez física. Entonces lo que vamos a hacer es revisar todos los ítems uno a uno y eso nos va dando un puntaje. Una vez sumemos todos los puntos, vamos a irnos a esta tablita que está aquí abajo. Entonces decimos, bueno, a mí me dio un puntaje de 45, eso quiere decir que el bebé tiene 42 semanas de edad gestacional. O a mí me dio un puntaje de 15, eso quiere decir que el bebé tiene un Ballard de 30. Es supremamente importante hacer la valoración de Ballard y registrarla en historia clínica. También es supremamente importante hacer la valoración de Silberman. El Silberman es una tabla y una escala donde medimos la dificultad respiratoria del recién nacido. Es importante hacerla porque depende de la valoración de Silberman y la escala de Silberman, vamos a tomar algunas acciones en cuanto al recién nacido, pero además porque es un requerimiento nacional del Ministerio de Protección poner en la valoración de Silberman en la historia clínica. Signos vitales completos, los niños tienen signos vitales, no los inventamos, no los ponemos al ojo. Tienen frecuencia cardíaca, tienen frecuencia respiratoria, tienen tensión arterial, tienen temperatura y tienen saturación. Hablando de tensión arterial y de saturación de oxígeno, debemos tomarlas en la mano derecha porque es la saturación y la tensión preductal, eso quiere decir que está antes del ductus, y en la piernita izquierda. ¿Por qué? Porque es después del ductus. Puede haber una diferencia entre la una y la otra, pero debemos estar pendientes porque hay algunos valores de los que vamos a hablar en la siguiente charla en el examen físico que deben advertirnos sobre enfermedades congénitas tipo cardiopatías. Entonces, importantísimo hacer todo el examen físico y la valoración de Ballard, perdón. Eso es como, señor, claro que sí. Realmente no existe
Cuando uno revisa la guía de la Academia Americana de Pediatría y revisa el NALS, que es el curso con el que nosotros hacemos la formación de reanimación, no exige el paso de sonda. Lo que dicen es que uno puede incluso cerrarle la boquita y mirar que el bebé no se ahogue. Entonces tú le cierras la boca y si el bebé respira es porque tiene las coanas permeables. O sea, no tendrías por qué hacerlo. Pero vuelvo y te digo, la ley colombiana exige el paso de sonda. Entonces, te voy a poner un ejemplo que no debería funcionar así, pero uno trabaja por medicina defensiva en algunas ocasiones. Entonces, el bebé tiene una atresia de coanas y de pronto tiene problemas para respirar y revisan la historia clínica y se dan cuenta que tú no hiciste la permeabilidad de coanas. Entonces, te van a preguntar que por qué lo hiciste y si es norma nacional, puedes terminar metido en un problema legal por eso. No pasa nada en realidad. Cuando tú haces un paso de sonda adecuado, no tienes por qué lastimar al bebé. Y en realidad yo que paso sondas todos los días, cuando uno hace el paso de sonda del calibre adecuado, dirigido hacia abajo, el bebé no tiene por qué lastimarse. A algunas personas les da susto pasar las sondas por el reflejo vasovagal. Recuerden cuando hacemos estímulo en la orofaringe, sobre todo en la faringe posterior, el bebé puede tener una respuesta vasovagal y la respuesta vasovagal es bradicardia y en algunos casos paro. Entonces, cuando tú no sabes hacer el paso de sondas adecuado, sí puedes correr el riesgo. Entonces, por eso es que mucha gente no lo hace, porque le da susto estimularlo y hacerle un reflejo vasovagal. Pero deberías hacerlo, o sea, eso sí, vuelvo y te digo, deberías hacerlo en Colombia, no es una recomendación internacional. Bueno, entonces esto es como básicamente la adaptación del recién nacido sano normal. Yo sé que estamos sobre el tiempo, pero quisiera hablarles un poquito más de reanimación neonatal, porque una vez ha pasado esto, ustedes dicen, listo, el bebé nació perfecto, todo nació bien, pero ¿qué pasa con el niño que no nació bien? ¿Qué pasa con el niño que tiene Apgar menor de 7 al minuto? ¿Qué tengo yo que hacer para ese bebé? Entonces, vuelvo y les recuerdo, los pasos iniciales, la adaptación del primer minuto es idéntica en todos los bebés. El vigoroso, el no vigoroso, el meconiado, el no meconiado, el prematuro, el no prematuro. Y al minuto de nacido hacemos una valoración de Apgar. Si el Apgar me da menor de 7 al minuto, vamos a trasladar ese bebecito a la lámpara de calor radiante. Vamos a reconfirmar los pasos iniciales, porque recuerden que el 85% de los niños responde con los pasos iniciales y el 10% de los niños responde con el traslado a la lámpara de calor radiante y la estimulación vigorosa. Entonces pasamos el bebecito a la lámpara de calor radiante, lo calentamos, lo posicionamos, lo secamos, lo estimulamos y en algunos casos a ese bebé sí tendríamos que succionarlo. Y en este momento ponemos el monitor. El monitor idealmente debería tener electrocardiograma, pero si no es posible, yo personalmente no les pongo electro, les pongo solamente el monitor en manito derecha de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Y verificamos mirando y auscultando, si ustedes quieren, que el bebé respire. ¿Listo? Entonces lo pasamos, lo ponemos, pasos iniciales, monitor en manita derecha y lo miramos. ¿Qué vamos a mirar? Si el bebé respira o no respira. Y si el bebé tiene frecuencia cardíaca o no tiene frecuencia cardíaca. Si el bebé respira y tiene frecuencia cardíaca mayor a 100, lo que vamos a verificar es cómo respira ese bebé. Si el bebé respira bien o tiene dificultad respiratoria y si tiene cianosis o si tiene palidez. Si el bebé respira mal o tiene cianosis persistente, lo que vamos a hacer es poner oxígeno. Generalmente ponemos, ya les voy a hablar un poquito de los modos como damos oxígeno, pero a ese bebé podríamos ponerle un CPAP. ¿Por qué le ponemos CPAP a ese bebé de inicio? Recuerden que la respiración, como les explicaba desde el comienzo, que les dije que era muy importante que me pusieran atención en la fisiopatología, el bebé tiene el pulmón lleno de agua, respira, el pulmón se llena de aire, pero en algunos casos los bebés hacen algo que se llaman enfermedades de consumo. ¿Qué pasa? Se consume el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un líquido que recubre los alvéolos que evita que el alvéolo se colapse. Entonces, ese líquido lo que hace es mantener infladito el alvéolo para que cuando el bebé respire, o sea, cuando el bebé inspira, se llena de oxígeno. Cuando expira, el aire sale,
pero si sale completamente, el alvéolo se colapsa y para volver a inflar el alvéolo, el bebé necesita mucha fuerza y el bebé no tiene esa fuerza. Entonces, para que ese alvéolo no se colapse, lo que hacemos es ponerle un CPAP. El CPAP lo que hace es mantener una presión al final de la inspiración para que se mantenga un poquito infladito y cuando el bebé tenga que volver a respirar, no necesite tanta presión. Entonces, en este momento ponemos el CPAP. ¿Listo? Pero si el bebé, por el contrario, no respira o tiene gasping, o sea, como que respira como jadeante o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, recuerden que aquí ya le pusimos el monitor, entonces ya sabemos que tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, no le vamos a poner un CPAP, lo que vamos a hacer es iniciar ventilaciones con presión positiva. Y para ventilar con presión positiva existen dos opciones. O usamos un AMBU o usamos un Neopuff. Ahorita les muestro cómo funcionan los dos. Y siempre vamos a estar revalorando. Entonces, acá les tengo, bueno, ahorita nos devolvemos a la escala de Silberman. No, mentira, de una vez se las voy a decir porque después no voy a alcanzar. En este momento, en esta primera etapa en la que yo les digo que revisen la respiración, si la respiración es dificultosa o si tiene cianosis, lo que vamos a aplicar es la escala de Silberman. La escala de Silberman lo que nos va a decir es si el niño tiene dificultad o no tiene dificultad. El bebecito debería tener 0 puntos en la escala de Silberman. O sea, no debe tener nunca dificultad respiratoria. La escala va de 0 a 10. 0, no dificultad respiratoria. Más de 3, dificultad respiratoria leve. Más de 5, dificultad respiratoria severa. Y obviamente 10 es una falla respiratoria. Y esta tablita que ven hacia el lado izquierdo de la pantalla son las metas de saturación. Es importante que no se guíen por la saturación de oxígeno para iniciar reanimación. Yo nunca les he hablado a ustedes de saturación para iniciar maniobra. Siempre les he hablado de si el bebé respira, si el bebé tiene cianosis o si tiene dificultad respiratoria y si tiene tono. Esta tabla de saturación de oxígeno de metas es importante que ustedes la conozcan para que no se estresen. El bebé al minuto de nacido tiene una saturación objetiva de 60 a 65%. El bebé a los 2 minutos de 65 a 70, a los 3 minutos de 70 a 75, a los 4 minutos de 75 a 80, a los 5 minutos de 80 a 85 y a los 10 minutos de 85 a 95%. Esa es la explicación de por qué nosotros reanimamos con aire medicinal. Nosotros reanimamos al 21%. Porque es que normalmente el problema del bebé no es la concentración de oxígeno, sino la capacidad de ventilar, la presión que necesita ese bebé para insuflar su pulmoncito. Entonces nosotros no queremos objetivos de 100% al minuto ni a los 2 minutos. Nosotros lo que necesitamos es que el bebé respire y que no haga dificultad respiratoria. Entonces por eso es tan importante que conozcan estas dos tablitas. Como les decía entonces, si el bebé tiene dificultad respiratoria, tenemos dos opciones. Ponerlo en CPAP o darle ventilación con presión positiva en caso de que tenga apnea. Al lado izquierdo, ustedes van a encontrar el AMBU, que es lo que ustedes van a encontrar en la mayoría de sitios donde van a hacer adaptaciones neonatales. Con el AMBU no se puede dar CPAP. Entonces es bien importante que ustedes sepan que cuando van a usar el AMBU tienen que sí o sí ventilar al bebé o ponerle el oxigenito por cánula o en una cámara de Hood o en oxígeno libre. Este que ven al lado derecho es lo que llamamos una pieza en T o un Neopuff, que es el nombre comercial. Este dispositivo les da CPAP y les da ventilación con presión positiva. Entonces, vuelvo y les digo, si el bebé tiene dificultad respiratoria, tenemos estas dos opciones. Este es el reanimador con pieza en T, que es el que yo les digo que es el Neopuff. Este es el aparato, el que aparece al lado izquierdo, así es el equipo. Tiene el relojito, por decirlo de alguna forma, el manómetro, es donde podemos revisar cuál es la presión que le estamos dando al bebé, tanto en ventilación como en CPAP. Tiene una manguerita verde, si la ven al lado izquierdo, que es por donde entra el oxígeno. Tiene una manguerita blanca, que es por donde sale el circuito hacia el paciente, y tiene dos perillas. Dos tornillitos, si se dan cuenta. En esos tornillitos es donde vamos a graduar la presión que le vamos a poner al paciente. En la imagen B
están viendo cómo la persona que está calibrando el Neopuf está calibrando la presión al final de la inspiración, que más o menos para un neonato término es 20. Si se dan cuenta, el manómetro, la flechita sube hacia 20. Y en la C es donde está la máscara que va a tener contacto con la carita del bebé, que es la que va a sellar la vía aérea del bebé. En esta parte de acá les voy a enseñar cómo funciona el Neopuf, tanto como CPAP como para ventilación con presión positiva. Cuando le ponemos la mascarita haciendo sello al bebé, a la carita del bebé entre la nariz y la boquita del bebé, y tapamos el orificio que hay arriba de la pieza en T, la presión que nos va a dar en el Neopuf más o menos es de 18 a 20 cuando lo hemos calibrado en eso. Esa es la presión inspiratoria pico. Ahí estamos ventilando al paciente. Es una forma muy segura de darle ventilación con presión positiva al bebé porque estamos midiendo la presión inspiratoria pico y estamos disminuyendo el riesgo de hacer un barotrauma en ese pulmoncito. Entonces, para ventilar tenemos que oprimir el orificio, taparlo, mejor dicho. Entonces, lo que nosotros hacemos es que contamos. Tapamos el huequito, 2, 3, ventila, 1, 2, 3, ventila, 1, 2, 3, ventila, 1, 2, 3, ventila, más o menos damos 30 respiraciones por minuto. En la parte de abajo vamos a ver cómo se da el CPAP. Recuerden que la función del CPAP es dar una presión al final de la inspiración que mantenga el alvéolo abierto y que no deje colapsar el alvéolo para que el bebé no tenga que hacer tanta fuerza para insuflar el pulmón nuevamente. Entonces lo que hacemos es que ponemos la máscara, pero dejamos el orificio de la pieza en T abierto, o sea, no le ponemos el dedito encima al huequito. Y ahí, si se dan cuenta, en el Neopuf estamos dando una presión al final de la inspiración más o menos entre 4 y 5, que sería lo normal para un bebecito recién nacido. Entonces, esas son las dos formas que tenemos de darle oxígeno al bebé. Si el bebé está en apnea o está con frecuencia cardíaca menor a 100, lo ventilamos. Entonces, usamos el Neopuf tapando el orificio o usamos el AMBU dando ventilación con presión positiva. Si el bebé lo que tiene es dificultad respiratoria, pero está respirando, lo que hacemos es darle el CPAP. ¿Listo? Como lo estamos haciendo abajo. Si vemos que a pesar de estar ventilando al bebé o a pesar de ponerle el CPAP, ha pasado un minuto y el bebé no mejora, debemos hacer pasos correctivos. Debemos revisar qué está pasando y si es que algo estamos haciendo mal que no deja mejorar al bebé. Entonces usamos una mnemotecnia que se llama Mr. Sopa. Mr. Sopa quiere decir la M mascarilla. Revisamos que la máscara esté infladita, que si estemos haciendo buena presión, que el cojincito esté infladito, que no esté roto. La R quiere decir reposicionar la cabeza. De pronto el bebé tiene la cabecita flejadita, de pronto no hemos abierto bien la vía aérea, entonces reposicionamos al bebé. La S habla de succión. A veces los bebés tienen muchas secreciones, a veces tienen líquido amniótico, a veces tienen meconio, entonces lo que tenemos que hacer es succionar. La O es de open mouth, entonces tenemos que abrir la boca para que el bebecito pueda respirar bien. La P quiere decir presión, entonces si yo lo estoy ventilando con presión medida y de pronto le estoy dando una presión de 15, una presión de 18, pues de pronto lo que necesito es subir un poquito la presión, entonces subimos la presión. Si de pronto lo estamos ventilando con AMBU, pues de pronto no estamos haciendo la fuerza suficiente, entonces ventilamos con un poquito más de presión. Recuerden que la presión normal, lo máximo, que podemos usar en un recién nacido a término es de 40 y lo máximo en un prematuro es de 30, pero lo recomendado es de 15 a 20. Y la A es de una vía aérea alternativa. Entonces, de pronto ya hicimos todos los pasos correctivos y nos dimos cuenta que definitivamente ni con AMBU ni con Neopuf logramos hacer que el bebecito respire bien. De pronto lo que necesitamos es intubarlo o ponerle una máscara laringia o asegurar una vía aérea más definitiva. Entonces, si en ese momento dijimos, yo no les voy a hacer una charla aquí de reanimación porque de verdad no acabamos, nos va a dar la medianoche, pero pues sí quiero que tengan algunos conceptos básicos. Si ustedes definitivamente dicen, no, el bebé no aguanta con un AMBU, no aguanta con el Neopuf,
vamos a hacer intubación orotraqueal o vamos a usar una máscara laríngea. ¿Por qué? Porque debemos asegurar la vía aérea de ese bebé. Recuerden lo que les dije en la primera diapositiva. Lo que debemos garantizar en ese bebé es una ventilación efectiva. Entonces debemos asegurar una vía aérea. La intubación orotraqueal en los recién nacidos se hace con hojitas doble C en los prematuros extremos, C en los prematuros tardíos, hoja 1 en los recién nacidos a término. Usamos 3 tubos, 2.5 para los prematuros, 3 para los a término y 3.5 para los bebés grandes. Y básicamente para saber cuánto debemos meter el tubo es el peso del bebé más 6. Una vez hemos garantizado que la ventilación sea efectiva, debemos volver a reevaluar al bebé. Entonces vamos a tomar frecuencia cardíaca. Recuerden que este bebecito está monitorizado. Le tenemos siempre monitor en manito derecha. Y vamos a revisar si la frecuencia cardíaca está por encima de 100 o por debajo de 100. Si la frecuencia cardíaca está por encima de 100, vamos a seguir revisando si tiene dificultad respiratoria, si necesita el CPAP, si necesita oxígeno a flujo libre o si definitivamente ya lo podemos dejar quietito. Pero si la frecuencia cardíaca persiste por debajo de 100, a pesar de que pilamos, a pesar de que hicimos pasos correctivos, a pesar de que subimos la presión, subimos la FIO2, el bebé sigue con frecuencia cardíaca menor a 100, en ese momento, si no hemos hecho la intubación, la vamos a hacer y vamos a verificar nuevamente frecuencia cardíaca. Si el bebé tiene la frecuencia cardíaca entre 60 y 100, seguimos con ventilaciones. Pero si la frecuencia cardíaca en algún momento baja por debajo de 60, en ese momento vamos a hacer diagnóstico de paro respiratorio. En el recién nacido, frecuencia cardíaca menor de 60 es paro cardiorrespiratorio y vamos a iniciar compresiones torácicas. En ese momento, si la FIO2 del bebé la tenemos por debajo de 100, la vamos a subir a 100% y vamos a iniciar reanimaciones al 100%. Las compresiones torácicas en los bebés, vuelvo y les digo, no voy a extenderme en reanimación, pero sí les voy a dar unos conceptos básicos. Las reanimaciones, las compresiones torácicas en los bebés se puede hacer de dos formas: la técnica de 2 pulgares, que es la más efectiva, o la técnica de los 2 deditos. Entonces vamos a trazar una línea entre las 2 petillas, intermamilar, línea external media, y vamos a comprimir 2/3 del tórax del bebé. En ese momento, nosotros ya debemos haber activado nuestro plan de contingencia. O sea, en el momento que ustedes toman la decisión de ventilar al paciente, ustedes ya están llamando a su segundo reanimador. ¿Por qué? Porque ustedes ya están pensando en que de pronto voy a tener que hacer compresiones. Y si no tienen una persona hábil con ustedes, pues ustedes no van a poder reanimar efectivamente el bebé. Entonces necesitamos un reanimador que maneje vía aérea y un reanimador que maneje compresiones, y debemos estar pensando en el tercer reanimador que va a manejar medicamentos. Entonces, ¿cómo hacemos las ventilaciones? Si estamos sin una vía aérea definitiva, o sea, si el bebé no está intubado, vamos a sincronizar las compresiones, 3 compresiones por una ventilación. Si tenemos 2 reanimadores. Si el bebé está intubado, pues ustedes saben que las ventilaciones van por un lado y las compresiones van por otro. Si definitivamente, a pesar de darle 2 ciclos efectivos de ventilación y de compresiones, el bebé persiste con la frecuencia cardíaca menor a 60, tenemos que iniciar medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos? Básicamente la reina de la reanimación, la adrenalina o epinefrina endovenosa. Generalmente tenemos 3 métodos para aplicar la adrenalina en reanimación neonatal. La endovenosa, que es supremamente fácil de poner. Los bebés tienen un cordón umbilical, como ven en esta foto que Juanito me sirvió de modelo, muy bello, él aprendió a canalizar los catéteres umbilicales. Los ombligos tienen 2 arterias y una vena. La vena es grandísima, la vena no tiene pierde, las arterias son chiquiticas y los contornos son rígidos. La vena es deforme y es grandota. Si tenemos un catéter umbilical, pasamos el catéter umbilical a 3 centímetros por debajo de la piel. Si no tenemos un catéter umbilical, podemos pasar una sondita Foley súper delgadita, igual, 3 centímetros por debajo de la piel, y esto es un catéter central. Podemos pasar líquidos y cualquier medicamento por esa venita. Por ahí podemos pasar la adrenalina. Si definitivamente yo no puedo, a mí me da miedo,
tenemos un tubo endotraqueal. Por el tubo podemos pasar solo medicamentos, no podemos pasar expansores de volumen. Entonces podemos pasar los medicamentos. Recuerden que la absorción por vía endotraqueal es muy errática, entonces no sabemos cuánto exactamente de eso que le estamos pasando está llegando a vía sistémica, entonces por eso ponemos 3 veces la dosis que se pondría por vía endovenosa. O tenemos la intraósea. En los recién nacidos es poco probable que usemos la vía intraósea, pero tenemos el ombligo y tenemos la intratraqueal. Aparte de la epinefrina, tenemos otros medicamentos. No son tan usados, pero es importante que sepan que existen los expansores de volumen. En algunos niños, sobre todo si hemos llegado a este momento de la reanimación, podemos pensar que tenemos una hipovolemia, podemos pensar que necesitamos solución salina en bolo o sangre. En este caso, por ejemplo, es muy buena opción hacer transfusión de la misma placenta. O si el bebecito en este momento no ha salido, siempre sospechen que hayamos hecho un neumotórax a tensión y que eso haya sido lo que no haya dejado salir del paro al bebé. Recuerden que en los recién nacidos la liberación del neumotórax es muy fácil, se hace con un yelco, segundo espacio intercostal, línea clavicular media, ponemos el yelquito con una venoclisis, puede ser incluso con una manguerita de venoclisis que vaya a una jeringa con agua para que ustedes vean cuando burbujea el neumotórax. Y después se abre el tubo de tórax en caso de necesitarlo, pero generalmente ya descomprimiendo el neumotórax, el niño sale del paro. Básicamente, esta es como la reanimación a grandes rasgos. Obviamente, esto es un brochazo grandísimo de reanimación. Recuerden que el curso de reanimación neonatal lleva todo un fin de semana. Entonces, realmente intenté resumirles mucho la reanimación, pero importantísimo después de adaptación o reanimación, hacer estos 4 pasos fundamentales. Primero, informar a los padres. Recuerden que el bebé es el hijo de alguien. Entonces tienen que hablar con los papás, explicarles todo, decirles qué pasó, qué hicimos, cuál es el pronóstico, qué está pasando. Lo segundo, registrar todo en historia clínica, doctores, lo que uno no escribe no queda hecho. Se registra absolutamente todo en historia clínica. El tercer paso, conversar con el equipo con el que estuvimos. Hablar con las personas, decirles, bueno, cómo se sintieron, en qué sintieron dificultad, qué creen que pudimos haber hecho mejor, felicitarlos. Recuerden que el refuerzo positivo es súper importante en todos los seres humanos. Si oye, te felicito, lo hiciste muy bien, mantuviste la calma, o mira, podemos trabajar en esto, a la próxima vez preferiría que hicieras esto de esta forma. Siempre buscar puntos de mejora, nunca son comentarios punitivos ni con ánimo de pronto ofender o de pronto hacer sentir mal a alguien, pero siempre es importante saber en qué podemos mejorar. Importante siempre felicitar y sobre todo cuando hemos tenido desenlaces no tan buenos, perdón, revisar si alguien necesita apoyo psicológico, si necesita hablar con alguien, si necesita tomarse un tiempo. Y si el proceso ha sido exitoso, recuerden que el apego y la lactancia del recién nacido con la mamá en las primeras horas de vida es fundamental para el proceso psicoafectivo de ese bebé e incluso para la programación metabólica del bebé a largo plazo. Y básicamente eso es todo, doctores. Vuelvo y les digo, es una charla muy larga en un tiempo muy corto y yo sé que la hora es difícil, pero de verdad no quería dejarles como sin hablar un poquito de reanimación. Igual si tienen alguna duda, Juanito tiene mi número de teléfono, tiene mi correo electrónico, me pueden contactar sin ningún problema. No sé si les queda alguna pregunta, señor. Hay una pregunta. Dime. Me dice Kevin Santiago. Dice, doctora, buenas noches, qué pena la pregunta. ¿Se podría repetir bajo qué condiciones se prefiere usar el CPAP y en cuál es la ventilación de presión positiva? Bueno, más que preferir, hay indicaciones clarísimas. El bebé que no tiene, que no respira, o sea, que está en apnea, o que las respiraciones no son efectivas, se tiene que ventilar, o sea, se tiene que dar presión. Ya vuelvo y les digo, ya sea con el Neopuf o sea con el Ambú, se tiene que ventilar. O el niño que está en paro cardiorrespiratorio, o sea, que tenga menos de 60 latidos por minuto. El niño que tenga más de 60 o que tenga esfuerzo respiratorio, se le pone CPAP. ¿Listo? Yo siempre les digo, no sé si a Juanito alguna vez se lo dije, pero siempre les digo que
si alguna vez ustedes han intentado ventilar un adulto que quiere respirar. Y realmente tú no puedes ventilar una persona que quiere respirar. Lo mismo pasa con los bebés. Los bebés no dejan de ser personitas por ser chiquitos. Entonces, si el bebecito quiere respirar, yo no lo puedo ventilar porque empezamos a pelear el uno con el otro. Entonces, si el bebé quiere respirar, yo lo que hago es apoyarlo. Le doy CPAP y le doy oxígeno, pero no lo ventilo. Yo tengo una duda. Ya, a más tema del rural. Si uno está haciendo el rural y en el lugar no están como todas las instrumentaciones para hacer adaptación neonatal, yo remito enseguida. Pero en caso hipotético llega una gestante ya en fase expulsiva, ¿qué hago para adaptar si no tengo los instrumentos? Vuelvo y te digo, recuerda que el 85% de los niños se adapta solo. Entonces, de entrada, tranquilo. O sea, de entrada, la posibilidad de que tengas que hacer algo avanzado es muy poca. Del 15% que queda, el 10% responde a secado, estímulo, calentamiento y succión. Entonces, vuelvo y te digo, vamos en el 95% de los bebés que va a mejorar si tú haces los pasos iniciales efectivos, ¿vale? Tranquilízate por ese lado. El 5% que necesita una reanimación avanzada y tú estás en un rural y no tienes opción de hacer nada más, siempre tienes un AMBU. O si no tienes, pues no hay nada que hacer. No somos semidioses, no somos dioses, no podemos hacer nada más. Listo, doctora, listo. Yo sé que suena feo, pero sí, es real. pero... O sea, tú no puedes hacer nada más. O sea, tú lo que tienes que tener es claro el algoritmo, claro los pasos básicos, claro qué es lo que tienes que hacer, pero si no tienes más y el bebé necesita una ventilación, yo te voy a poner mi ejemplo personal. Yo no tenía laringoscopio pediátrico en mi rural. Yo hice el rural con el ejército, o sea, la posibilidad de que me llegara un parto era casi que ninguna, pero sí me llegó. Sí. Me llegó un parto en el año completo rural. Gracias a Dios al bebé no le pasó nada. Pero yo no tenía AMBU pediátrico, no tenía laringo pediátrico, no tenía tubos pediátricos. O sea, si a mí me hubiese pasado algo con un neonato, no hubiese podido hacer nada. El único neonato que me llegó, que nació, fue una gastrosquisis, que creo que Oscar Ovalle les contó a ustedes cuando lo estaban enseñando a canalizar los ombligos. Y me llegó una gastrosquisis y casi me vuelvo loca, pero no tuve que ventilarlo. Bueno, menos mal. Listo. Yo no veo más preguntas por este lado. Muchísimas gracias, Doc, en serio, por todo. La charla la grabamos y la subimos en el grupo en YouTube, en el canal del grupo de Beatriz. Si alguien la quiere repetirla y estudiarla, siempre estará ahí. Vale, me encanta estar con ustedes. De verdad, qué pena que me haya extendido un poquito más. Pero pues sí quería que supieran como algo un poquito más completo que solo la adaptación. Sí, estuvo súper buena y es muy chévere que hayas mostrado todo el algoritmo para que todos lo tuvieran muy en cuenta. Gracias, Doc. Listo, Juanito. Bueno, que descansen. Muchas gracias, Chao, doctora. gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.